Nombre poderoso de Cristo, Señor. Quita toda distracción, Señor, de nuestras vidas y abre aquellos oídos espirituales, Señor, para poder entender, Señor, de tu palabra, qué es lo que tú nos estás hablando el día de hoy, oh Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, amén y amén. Aleluya. El Señor es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Aunque en una ocasión le dijeron a Jesús: Señor bueno, Padre bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor Jesús. Si bueno solo hay uno y es Dios. A mí me llamaba mucho la atención esa palabra del propio Jesús. Cómo Él nos instruye y nos enseña acerca de cómo debemos de nosotros dirigirnos. Me encanta cómo se mueve el Señor en su propia iglesia. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón para predicarla en este día, conforme a la secuencia de las prédicas que hemos venido dando. Y el título se lo voy a dar ya, porque vamos a entrar rápido a la palabra. El título de esta predicación de este día se llama La promesa del Espíritu Santo. Dios ha prometido que enviaría al Espíritu Santo. Y fíjese que cuando entré yo a este lugar, los chicos de la alabanza, en el tiempo de intercesión, ellos estaban adorando. Ellos estaban ministrando a través de la alabanza. Desde las 10:30 comenzaron y empezaron a adorar al Señor, cuando es un tiempo de intercesión. Pero esto quien lo dirige es el Espíritu Santo. Y mire la prédica de este día y el título: La promesa del Espíritu Santo. Y ellos estaban clamando en ese cántico para que viniera el Señor, para que venga y venga y venga el Señor a visitarnos. Y eso es lo que clamamos como iglesia. Y el Espíritu de Dios, mire, ha estado desde el principio, desde el momento de la creación. Y solo como modo de introducción, porque ya rápido vamos a ir a pasar a ministrar la palabra, en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo sé que usted sabe la historia. Dice el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada. Y el Espíritu, dice, de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y comenzó Dios a declarar la propia palabra suya y comenzó a ordenar. Porque dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, dice, que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y fue a través de declarar la palabra de cómo todo se fue ordenando. Porque era el Espíritu de Dios que estaba ordenando la propia creación. Porque primero Dios creó y después ordenó.
Por eso es que cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, viene sobre lo creado y después ordena lo creado. Porque muchos de nosotros traemos vidas desordenadas delante de Dios. Cuando venimos a los pies de Jesús, cuando venimos a la iglesia, muchas áreas nuestras están desordenadas. Muchas áreas nuestras no están resueltas con el Señor. Y es un caminar, porque es un proceso de ir avanzando. El mismo apóstol Pablo lo tenía claro cuando dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dice, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es con mi Señor. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, cuando como hijos estamos clamando para que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, no viene, nos visita y se va y ya está. No. Hay momentos que hay una presencia del Señor en nuestros corazones y hay un fluir del Espíritu. Pero el Espíritu, cuando viene con un propósito. Y el propósito primero del Espíritu Santo, cuando tú ya has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, el propósito por el cual Dios lo envía es para ordenarte. Y ya lo vamos a ver a través de la luz de las Escrituras. Porque eso es lo que provoca el Espíritu de Dios, un orden. Por eso es que las personas, y la gran mayoría, casi el 95% de las personas que vienen a las iglesias, comienzan a ordenar sus vidas. El otro 5% están en proceso de ordenamiento. El otro 5% todavía hacen las cosas que no son de agrado a Dios. Pero en teoría el 95% ya debería de hacer las cosas que son de agrado a Dios. Porque ya hay un espíritu que está morando en nosotros. Ya hay un espíritu que nos está corrigiendo cuando decimos tacos, cuando decimos malas palabras. Ya hay un espíritu de Dios que nos está corrigiendo nuestros pensamientos cuando estamos pensando cosas que no convienen. Ya hay un espíritu de Dios que nos está diciendo: no hagas eso, que eso es ilegal. Cuando vamos a hacer un negocio o una transacción y sabemos que eso es ilícito delante de Dios, sabemos que no es de agrado delante de Dios, y si tú ya tienes al Espíritu de Dios morando dentro de ti, el propio Espíritu te dice: no lo hagas, porque te va a ir mal, porque es una cosa ilegal delante de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu, ordenar las vidas. Cuando un hombre o una mujer tienen deseos carnales, el Espíritu es el que te dice: no lo hagas. Hablo de deseos carnales pecaminosos, no de deseos carnales conyugales. Porque si tú tienes a tu esposo o a tu esposa, lo más normal es que sientas deseo hacia ella o hacia él. Y eso es del cuerpo, de la carne, un deseo. Pero hasta esos deseos van en el orden de Dios. Mire, esto se va a poner bueno. Porque el Espíritu va a comenzar a ordenar. Y hay una promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaba el título de la prédica pasada? ¿Ah? Renovados en el Espíritu. De eso estuvimos predicando la semana pasada. ¿Y la anterior? Bueno, sí, vino el pastor Pablo. ¿Y la anterior a esa? Creciendo en madurez espiritual. Porque
el Señor está haciendo ese tipo de mensajes porque nos está preparando para lo que ha de venir. Y somos nosotros los que estamos aquí, los que Dios va a comenzar a ordenar para que después tengamos la capacidad de hablarles con autoridad a todas aquellas personas que vendrán en desorden. Porque aquel que ha andado en el desorden y el Espíritu de Dios lo ha ordenado, arreglando sus vidas. El que no está casado, el Señor lo comienza a casar, a ordenar sus vidas. El que anda en fornicación, el Espíritu le dice, ya no andes en fornicación. El que anda en adulterio, el Espíritu le dice, fuera adulterio. Y eso comienza a ordenarlo el Señor. Entonces cuando uno ya sale de eso, tiene la capacidad de ir a los que andan en esas prácticas. Y le puede decir con convicción, yo salí de ello. O sea que se puede. Estuve comiendo con unos chicos de un trabajo, fuimos 2 empresas a comer, y hablando acerca, dice el chico, uno de ellos, voy a irme a echar un pitillo, dice. Un pitillo es un cigarro, ¿no? Digo, pues ves, si tú no fumas, no, le digo yo. Yo eso lo ordené ya hace 25 años. Antes fumabas, me dice, sí, le digo. Pero todo eso ya lo dejé. Y se puede. ¿Y cómo hiciste? Me dice, bueno, lo hice de esta forma y de esta forma. Y después me dice, ¿no sentías el mono de querer fumar? Me dice. Le digo, bueno, yo sentía los olores, pero como yo ya estaba firme de que no lo iba a hacer, así ya llevo 25 años, le digo. ¡Wow! Dice, o sea que yo lo he intentado dejar, dice, pero bueno, le digo yo, ponte firme, o es que te domina, le digo yo. Entonces lo estaba confrontando. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la autoridad de decirle a una persona que fuma que se puede dejar de fumar. Yo ya tengo una autoridad de decirle a una persona que anda en fornicación de que salga de fornicación. Yo ya tengo muchas áreas ganadas en ese sentido, porque el Espíritu de Dios lo primero que hizo en mi propia vida fue ordenarme. Entonces, si tú estás clamando, ven, ven, Espíritu Santo, ven, y le dirá al Espíritu, me estás llamando, voy a ir, pero es que te voy a ir a ordenar, o es que quieres sentir una temblarera. No. Si sintió una temblarera, pero el Espíritu no hizo nada, significa que no hizo el Espíritu lo que debería de hacer. Fue un momento de emoción, porque el Espíritu lo que hace es ordenar la casa, es ordenar tu vida. Cuando el Señor vio a Zaqueo, le dijo, baja, porque hoy voy a ir a tu casa, le dice. Hoy voy a estar contigo en la casa. Y dice que cuando él entró, sin decirle ninguna palabra el Señor, dice que cogió todo lo que se había robado y lo dio a aquellos que les había robado. Porque eso es lo que hace el Espíritu. La propia presencia ya no te deja estar en la misma condición. Entonces hay una promesa de la venida del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen rápidamente en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Cuando lo tengan, díganme un amén. San Juan 14, versículo 15. Dice el Señor, si me amáis, repita conmigo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mírenlo cómo inicia este versículo del capítulo 14. Dice el Señor, si la iglesia de la Bisbal me ama, guarden mis mandamientos.
¿Tú amas al Señor? Guarda sus mandamientos. ¿Y por qué nos cuesta, pastor, guardarlos? Bueno, porque todavía hay cosas de la carne que debemos de ordenar. Todavía tenemos que dejar al Espíritu que haga mucho más de lo que ya está haciendo. Porque todavía hay unas cosas que nos están atrayendo. Y el Señor dice que si le amamos, y muchas veces cantamos, amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Y hasta le damos el tono, ¿va? Pero dice el Señor, si me aman como cantan, guarden mis mandamientos. Y yo, dice el 16, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré. Dice, yo ahora estoy con vosotros, pero cuando yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré otro consolador. O sea, que mientras el Señor Jesús estuvo con ellos, Él los consolaba. No había necesidad del Espíritu Santo porque estaba la propia presencia del Señor allí. Entonces cuando la gente tenía un problema, iba a Jesús. Cuando quería una sanidad, iba a Jesús. Cuando traían un endemoniado, iban a Jesús. Y Jesús los sanaba, los libertaba. Porque Él podía hacer todas esas cosas, hermano Ángel. Pero dice que cuando yo me vaya, si guardan mis mandamientos, yo les voy a enviar otro consolador. Porque yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero mire lo que dice el 17. El Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu que Dios ha enviado. El Espíritu que convence. El Espíritu que no miente. Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Usted se ha fijado que tristemente hay mucha gente en la calle como blasfema de Dios. Y hacen barbaridades con sus bocas acerca de Dios. Y es verdad, nosotros los creyentes nos ofende, nos molesta. Y aunque estemos allí tragándonos todas aquellas palabras con nuestros compañeros a lo mejor del trabajo, y ellos bien, y Dios, y bueno, entonces usted está ahí tragando, pero es que dice la propia palabra que ellos no lo conocen porque no lo han recibido. Por eso hablan de Él. Pero vosotros, dice, le conocéis. Por eso nosotros no blasfemamos contra el Espíritu Santo. Porque le conocemos la persona del Espíritu Santo. Y mora en nosotros. Porque mora, dice, con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire, el Espíritu Santo, cuando tú permites que el Espíritu Santo sea tu guía, Él te enseña el camino. ¿No te has fijado que hay veces tú quieres ir por un lado y hay como una oposición, pero no estás viendo nada? Y dices, voy a ir por aquí mejor. Y te vas por otro camino. A lo mejor algo había preparado Satanás ahí en ese camino y el Espíritu que está en ti lo supo ver. Y te dijo, no vayas por aquí, ves por acá.
Él nos guía. Mire lo que dice, saltémonos al 25, ahí mismo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor te está diciendo en este día que no se turbe tu corazón y que tampoco tengas miedo. La decisión que vas a tomar, tómala en Él, porque se supone que has ido a consultar a Él primero. Se supone que la decisión se la has presentado a Él. Y cuando Él es tu guía, Él te responde y te dice, dale, yo voy contigo. Entonces tú das ese paso de fe y avanzas. Nosotros como liderazgo ya hemos consultado a Dios para el paso de fe que vamos a tomar en esta iglesia, porque aquí ya nos queda poco. En el nombre de Jesús le vamos a hacer una casa hermosa al Señor, para que Él pueda, así como ha estado aquí con nosotros, pueda habitar en ese lugar. Pero primero hemos ido a Él. Yo le he dicho, Padre, que esto no sea una emoción. Si es tu voluntad, tú ya nos tienes la casa. Una casa capaz de acoger a muchas personas. Y el Señor las va a traer. Yo tengo esa fe y esa convicción. Mira, hoy trajo a Inma. Catalana. Ya veos. Es de pura cepa catalana. Nascuda en Girona. De Barcelona. Gloria a Dios. Y así, poco a poco. Pero oremos al Señor de la mies para que prepare los obreros para la mies. Ora, iglesia, acuérdate de los hermanos. Hoy faltan muchas caras, no están hoy aquí. Rogamos al Padre. Pues a lo mejor tienen cosas, tienen situaciones, necesitan de nuestras oraciones. De eso trata la iglesia, de levantar a los caídos, de levantar y restaurar al herido, de sanar sus heridas, de darles una palabra de bendición. Así como la pastora te dijo hoy, el Señor tenía un propósito en tu vida. El Señor incomodó tu corazón, Inma, porque recibiste una invitación, pero te pudiste haber negado. Has aceptado venir hoy aquí a este lugar, porque Dios tiene un propósito no solo para tu vida. De ti después dependerá de que toda tu casa venga a los pies del Señor. Pero tú ya has dado el paso, tú ya has roto la barrera. Así como cada uno de nosotros hoy ha roto la barrera del impedimento de quedarnos en casa. Hoy hemos decidido, hermana Mary, venir a adorar al Señor a este lugar. Es una decisión. Tiene que ver con un propósito de parte de Dios, pero también el mismo Espíritu nos da ese libre albedrío de decidir qué es lo que debemos de hacer. Nos quedamos en el 25, ¿verdad? En el 27, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice el Señor. Porque Él enviará, Jesús prometió que iba a enviar a su Espíritu Santo. Mire lo que ahí mismo dice Juan 16:4, poco más adelante.
Juan 16:4. Amén. Mas os he dicho estas cosas, dice el Señor, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Dice el Señor te está diciendo, iglesia, que cuando va a hacer algo en tu vida, primero te lo va a anunciar. Porque todos los movimientos de Dios los anuncia antes. Lo que hay que tener es un oído discernido para saber cuándo va a venir. Solo analiza por un momento, wow, esto me estuvo pasando, o esto me ha pasado, pero es que Dios te habló aquí en la casa. Porque muchas veces los predicadores o las personas que sueltan algún versículo es porque Dios se los puso allá en sus hogares, en sus corazones. Pero ese versículo era para alguien en la iglesia. Dios quería hablar a través de ese versículo. Y si tú estabas clamando en tu habitación, en tu aposento, cerrada la puerta, y el Padre que ve en la intimidad, en lo íntimo, cómo te acercas a Él, cómo oras a Él, cómo obras en la intimidad con Él, dice que cuando ve en lo secreto, el Padre te recompensa. ¿Dónde? En público. Entonces, el fruto de la búsqueda se refleja en público. Cuando nos quedamos ya sin qué decir, y ahora qué les digo, Padre, a esta gente, es porque ha hecho falta un poco más de intimidad. Si ya no tienes que decir, mejor ya calla, para y continuamos. Porque lo que puedas decir ya lo vas a decir tú, no lo va a decir el Espíritu. Esto, dice el Señor, yo no se los había dicho antes, pero ahora voy al que me envió, pero no me preguntáis, ¿a dónde vas? Mas por lo que les he dicho, ahora estáis compungidos, ahora estáis tristes. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os he dicho la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Porque antes les está diciendo que no los iba a dejar solos, no los iba a dejar huérfanos. Mas conviene, dice el Señor, que yo me vaya, porque os enviaré al Espíritu Santo, a otro que venga a consolarles. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene con un propósito. Dice, y cuando Él venga, ¿convencerá a quién? ¿De qué? ¿Y a qué viene el Espíritu Santo? A convencer. Porque el mismo Jesús está diciendo, enviará al Espíritu ¿de qué? De verdad. Ese mismo Espíritu es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire el orden. Hay un orden. Por eso es que el Espíritu ordena todas las cosas. El Espíritu no viene y dice, bueno, a ver por dónde comienzo por este. Comienza por el principio, en orden.
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 9. De pecado por cuanto ¿qué? No creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él convence de juicio y de pecado. Por eso es que cuando una persona tú le estás hablando de Jesús y de lo que ofrece Jesús, le estás hablando a la persona que anda en desorden, que se ordene. Por eso es que el Espíritu viene y comienza a ordenar todo. Te expone el pecado. Porque Él no coge las personas y les dice allá en la esquina, ven, vamos a arreglar este asunto entre nosotros. No los expone. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Porque fue expuesto. Porque públicamente, dice Jesús, mostró o se rebeló contra los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente, saliendo triunfante de una cruz. El 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre. ¿De quién es? Mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará. Imagínense ese orden. El propio Espíritu no hablará nada por su propia cuenta. Está viendo el sometimiento. Hay un orden para todas las cosas. Primero Dios creó los cielos y la tierra y ordenó los cielos y la tierra. Después envió a su Hijo para reconciliar al hombre con Dios, para convencerlos de los pecados en los cuales andaban. Mas sin embargo ellos lo crucificaron. Pero antes de ese acontecimiento dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro consolador, y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. Los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Aunque el mundo no cree en Él, porque no le han recibido. Mas sin embargo, cuando Él venga, no hablará su propia palabra, hablará la mía, dice, la que yo antes os he instruido, la que yo ya antes os he enseñado. Porque Él tomará de lo mío, así como yo he tomado de lo del Padre, dice. Porque todo lo de Dios es mío, dice Jesús. Por lo tanto, el Espíritu, cuando yo os digo que tomará de lo mío, es que tomará de lo del Padre. Porque los tres somos uno. Yo los veo un poco serios. ¿Será que el Espíritu ya está redarguyendo? ¿Estará hablando el Señor? No sé si me están entendiendo. Mire, la palabra de Dios es preciosa. Preciosa, Rosy. Porque el Espíritu conoce los corazones. Y Él viene y hace su obra de perfección. Él sabe cómo hemos venido, hermana Nolvia.
conoce toda su condición. Aquí la vemos bien calladita, pero el Señor la conoce toda entera. Sabe cómo ha salido de su casa. Sabe cómo ha dejado a los suyos allí. Pero eso es lo que hace el Espíritu. Comienza a ordenar, ¿o no, Ángela? Todo lo que el Padre tiene es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Amén. Dice el apóstol Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, aquí él ya había muerto, aquí Jesús ya lo habían crucificado. Entonces, como a los discípulos los andaban persiguiendo los judíos, estaban las puertas cerradas y bien cerradas, y en medio de ellos se les apareció Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, Él estaba ahí. ¿No has notado que muchas veces estás ahí clamando al Señor y de repente, ¡pum!, te viene algo y el Señor se hace presente? Así obra el Espíritu. Y Jesús les dijo: paz a vosotros. El 20. Y cuando les hubo dicho esto, paz a vosotros, les mostró que, y él y los discípulos, dice, se regocijaron viendo al Señor, porque ellos lo dejaron en aquella cruz. Porque miren, los discípulos todos lo abandonaron cuando lo crucificaron. Ahí solo quedó Juan y dos más y su madre, pero los 11 o los 8 que todos lo dejaron. Hasta el propio Pedro lo dejó. Entonces, cuando él llega, estaban turbados y les dice: paz a vosotros. Acabamos de leer: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué les dijo? Tranquilos, porque claro, imagínense que ahora en este momento que yo estoy predicando, si apareciera Jesús figúricamente, mire, yo te aseguro que algunos saldrían, como dicen aquí, escopeteados. Otros se quedarían y otros le preguntarían: ¿cómo es este acontecimiento? Pues imagínense que se les apareció el propio Jesús y le volvió a decir: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y mire el 22. Y habiendo dicho esto, ¿el qué hizo? Y les dijo: este era el versículo, hermano Andy, que le estaba pidiendo el jueves. Y no me lo encontraron, ¿se recuerda? Yo no me acordaba, yo lo había leído hace tiempo. Yo sabía que existía en un evangelio.
Y conforme esta prédica, digo, este versículo es ideal. Porque mire, siempre hemos dicho que los discípulos recibieron al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero aquí Juan y el propio Señor nos está diciendo que antes del día de Pentecostés ya habían recibido al Espíritu Santo. Porque el Señor les dijo: pasa a vosotros. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Pero con un propósito. 23. A quienes le dijo: remitiereis los pecados, les serán, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, ¿cómo les quedarán? Retenidos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor te está diciendo que el que pecó en contra tuyo, tienes la potestad de liberarlo o de tenerlo atado. Al que te hizo daño, tú tienes la potestad y la libertad de perdonarlo o de retener ese daño. Y les dijo, les sopló, porque él portaba el ruá de Dios. Cuando Dios formó al hombre, ¿lo formó de qué? Del polvo, del barro de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló el qué. ¿Por qué no le dijo levántate simplemente? Si él ordenó con su palabra los cielos y la tierra. Y todo el capítulo 1, vaya a leerlo a su casa, de Génesis 1, se ve cómo ordenó Dios todo lo que hoy obtenemos, todo lo que vemos. Pero cuando al hombre lo formó, sopló aliento de vida, el ruá, dicen los griegos, de Dios. Dicen los hebreos, el ruá de Dios. No el rugido, no. Es una palabra latina, griega, el ruá de Dios. El aliento de vida, para que usted me entienda. Y el Señor Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. No les dijo: reciban al Espíritu Santo, y los zangoloteó ahí a todos. Y los decía para aquí, para allá, y traigan aceite y que... Simple. Reciban al Espíritu Santo. ¿A quiénes le dijo? Póngame la traducción viviente. Si ustedes, dice, perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no. ¿Tenemos libertad de perdonar? ¿Tenemos libertad de retener? Entonces, ¿para qué voy a andar cargado yo con los que me ofenden? ¿Para qué voy a andar cargado con los que nos hacen daño? ¿Para qué voy a andar cargado con aquellos que nos critican? Porque mira, a nosotros nos dan duro. Nos dan y así no. Si ellos no conocen al Señor, no te pongas. No, si ellos no conocen, lo que tú portas no lo conocen. Entonces déjelos, ore por ellos. Un día, en el nombre de Jesús, que reciban al Señor Jesucristo en su corazón, y cuando comiencen a conocer al Señor dirán: wow,
¿Cuánto me estaba perdiendo? Porque comienzo a un orden, y qué bonito tener todo en orden, ¿verdad? ¿O no le gusta llegar a su casa y que todo esté en orden? Pero cuando uno tiene niños, qué difícil es mantener un orden, ¿no? Así pasa en la iglesia. Cuando hay niños, cuesta mantener un orden. Yo le garantizo que el hermano Ángel no tiene esos problemas de desorden en su casa, porque solo viven adultos ahí. Él y su esposa y no hay niños que se acomoden todo. Siempre está ordenadito, salvo que él sea desordenado. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hechos 1, ya vamos terminando. Hechos capítulo 1, versículo 1. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí lo está diciendo Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado ¿el qué? ¿Por medio de quién? A los apóstoles que había escogido. ¿Cuántos son escogidos aquí del Señor? Pues el Señor te está dando mandamientos. El Señor te está dando las pautas de cómo caminar, de cómo vivir. Y si le amas, tienes que obedecerle. Obedezcan mis mandamientos. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice, recibiréis ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último del abisbal. Pero cuando hay mucha gente que se hace muchas preguntas. Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué hiciste el cielo azul? ¿Y por qué la estrella? ¿Y por qué el sol es amarillo? Dice el Señor: no, deja de estar. Esos sazones de Dios, ¿para qué estás intentando? Tú cómete esa comida, deja de estar preguntando qué le echó tu mamá. Mamá, que usted tiene un toque que hoy esa sopa le queda. Tiene un sazón, mi madre. Cómetela, deja de estar preguntando. Disfruta que se te va a enfriar. Esos sazones solo las abuelas lo saben. ¿Cuántos tienen a sus abuelas vivas y les cocinan? A ustedes no les corresponde, le dijo Jesús, querer saber los sazones de Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder, porque eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Nos empodera, nos da poder para ser testigos a donde quiera que vayamos.
Dice Hechos 2:1. ¿Lo tienen? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como. Dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos y juntos. Hay gente que está unánime pero no está junta. Y hay gente que está junta pero no está unánime. Porque hay veces nos reunimos pero no todos estamos en el mismo sentir. Hay veces nos reunimos pero la gente está pajareando. ¿Me entiende la expresión pajareando, no? Distraída, viendo a ver si las ranas están volando. Estaban unánimes en el día de Pentecostés. Y de repente, dice, vino ¿de dónde? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, hay gente que sufre porque no sienten la presencia del Señor, porque no pueden hablar en lenguas. Eso no es lo más importante. Porque las lenguas el Espíritu las reparte si Él quiere. No te sientas a un lado si el Espíritu no te da un don de lenguas. Esos son dones que añade el Espíritu. Pero el Espíritu en realidad viene para redarguir, para corregir de juicio y de pecado y de justicia. Pero si tú no hablas en lengua, no te preocupes. Sigue avanzando, corriendo hacia el Señor. Ahora, si tú estás deseando un don de lengua, pídele al Espíritu que te dé el don de lenguas. Y clama al Señor. Y si es su voluntad, el Señor te lo va a traer. No tiene problemas. Él tiene lenguas en sobreabundancia. Y si tú sigues leyendo, verás cómo el Señor habló en diferentes lenguas de todas las nacionalidades. Y así hay muchos también. Fíjense que hay predicadores que predican que si no hablas en lenguas, entonces no tienes el bautizo del Espíritu Santo. Solo porque no hablas en lenguas. Aquí hay un error de gramática en el que predica. Porque los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, dice. Pero ¿y si el Espíritu no quiere? El Espíritu reparte conforme a Él le place. De repente el Espíritu quiere visitarte y en ese momento tú no estás receptivo, tú tienes una de problemas y no le permites la entrada. De repente el Señor quiere bautizarte con un don y tú no le estás permitiendo la entrada. Por eso hay que estar unánimes en la iglesia, juntos y unánimes. Versículo 14, rápido, ya hoy sí ya terminamos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, sobre las 9 de la mañana. Porque cuando los oyeron hablar en lenguas, si usted sigue leyendo, y ahora ya por el tiempo no nos vamos a saltar aquí, dice que los de fuera creían que estaban borrachos, que estaban ebrios. Por eso Pedro se pone en pie y les dice estas palabras: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice que los jóvenes tendrán visiones y van a profetizar estos jóvenes, y los ancianos soñarán. O sea, ya nos toca soñar, hermano Francisco. Ya no nos toca ver muchas visiones, ya nos toca soñar. Pero a todos estos jóvenes, eso es una profecía del profeta Joel, que en los postreros días, en estos tiempos, los jóvenes van a ver visiones y van a profetizar, pero los ancianos soñarán. Vuestros ancianos soñarán sueño, y de cierto sobre vuestros siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba y daré prodigios ¿dónde? Arriba en el cielo. Y señales: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande. Pero mira el 21. Dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Amén. ¿Usted se ha fijado cuando hay esos acontecimientos que la gente anda nerviosa y por las redes sociales y solo eso publican? ¡Ay, la venida del Señor! Nerviosos. Déjelo. ¿Usted qué cree? Deje que venga toda. De hecho, dígale: Señor, manda ya, sí, ya manda fuego ya, Padre. Ya llévame contigo. Ahora hay que estar seguro para orar así. Porque muchos no oran así porque dije: uy, qué tal que tienen dudas en sus corazones. Pero cuando venga todo eso, dice el profeta Joel, ustedes no se preocupen, estén tranquilos. ¿O no, Cristal? Dice que cuando vengan todos esos acontecimientos, nosotros debemos de proclamar el nombre de Jesús, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, si en este mismo momento comienzan ahí a acontecer cosas, te digas: Señor Jesús, yo he creído firmemente en ti, ven a levantarme ya. ...36... Hoy sí ya termino. Ya sé que ya llevo rato, pero ahora sí. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo tiene? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o sea, Señor y ungido. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Para el perdón. ¿Y qué van a hacer? Se está dando cuenta, iglesia. Muchas personas quieren que venga el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo es orden, dice, primero arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. Dice el 41. Hoy sí. Ya pónganse en pie para que vean que se vea como que voy terminando ya. Dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron y se... ¿Cuántos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en él y en las... ¿Qué dice que hacía? Perseveraban en el partimiento del pan y en las... ¿Se da cuenta por qué la insistencia que venga a orar? ¿Cómo estuvo este jueves, Rosy? ¿Cómo estuvo el sábado a las 5 de la mañana? Estamos teniendo unos ambientes aquí de fuego del Espíritu. Mira, a las 5 de la mañana normalmente suele haber sueño, pero el Señor rompe porque estamos intercediendo aquí a las 5 de la mañana. Y aunque el mundo nos llame loco, ¿sabe por qué nos llaman loco? Porque no lo conocen a Él. Y nosotros oramos. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios me dice a mí que puedo ser lleno del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero cuando viene el Espíritu Santo, lo que viene es a ordenar, Javier. Cuando viene el Espíritu Santo, lo que provoca es un cambio de mentalidad. Es un cambio en los corazones, en los sentimientos. Ya dejamos de estar en una condición y pasamos a otra. Cierra tus ojos así como estás.